El Banco Central decidió modificar la tasa de interés de política monetaria, la tasa de referencia, debido al anuncio, a la información del INDEC de cuál ha sido la inflación de agosto y la proyección de la inflación para el resto del año. La tasa, que se encontraba en 69 puntos y medio nominal anual, la llevaron al 75% nominal anual. Es una muy fuerte suba. Recordemos que en la época de Macri habíamos llegado al 80% y había sido una de las principales críticas por parte de la oposición, por qué se llevaba la tasa de interés tan alto, que eso iba a frenar la economía. Atrás de esto, la tasa de referencia para plazos fijos hasta 10 millones de pesos para individuos también la llevaron al 75% anual. Esto trae aparejado que, si bien la tasa Baldar todavía no, el jueves todavía no reflejaba esta inmediata evolución de la tasa de interés por parte del Banco Central, porque como vemos al 15 de septiembre, el jueves 15 de septiembre estaba en 64,0625, obviamente que va a llevarse a niveles superiores al 70, 72, 73% rápidamente. Como no tenemos bonos a tasa variable, quizás lo único que con los cuales podemos nosotros referir es a estos bonos provinciales. Nos gustan mucho estos dos bonos, Ciudad de Buenos Aires, porque Ciudad de Buenos Aires tiene desde ya un historial positivo con respecto a los cumplimientos de sus obligaciones. Estos dos bonos, uno que vence en marzo del 24 y otro que en febrero del 28, básicamente este es el más interesante, pero bueno, este es más largo, pero fíjense que ya están reflejando en su TIR una expectativa de tasas de interés efectivas cercanas al 100%. Este valor de TIR está referido, por supuesto, a la Baldar del cierre del jueves pasado. Ahora, si nosotros modificáramos esta Baldar, obviamente que puede ocurrir dos cosas. Una es que baje el rendimiento, suba el rendimiento, perdón, o que suba el precio. El efecto es probable que ocurra es que aumente el precio, producto de los mayores flujos de intereses que va a recibir este bono a medida que vayan ocurriendo los vencimientos. Estos dos bonos a medida que vayan ocurriendo los vencimientos. Pero también tenemos otra historia, que es la historia de los bonos ajustados por SER. Los bonos ajustados por SER tuvieron una muy buena semana. ¿Por qué? Porque la gente sigue especulando con que estos activos van a recibir el efecto inmediato de los altos niveles de inflación. Nosotros tenemos que obviamente decirle a la gente que los niveles de emisión de estos bonos están en el orden de los 8 billones de pesos, y esos 8 billones de pesos generan, con una inflación del 7% mensual, más de 500.000 millones de pesos mensuales de ajustes de capital por el efecto del inflacionario. Esto obviamente sabemos que va a afectar muchísimo a la capacidad del gobierno actual o el que venga para cancelar toda esta deuda que se está acumulando. Así que no descartamos que de alguna forma este gobierno o el que viene intente rescatar parte de esta deuda cambiándola por otra. Por ejemplo, lo que está tratando de hacer con los bonos dual. Como sabemos que están empezando a emitir en forma más importante. Acá tenemos la variación de los rendimientos, o de los retornos, mejor dicho, de los distintos bonos ajustados por SER en el lapso de un año. Vemos que han tenido retornos que van desde el 77% al 96%, y esto fue en los 7 días que transcurrió desde el 9 de septiembre al 16 de septiembre. Otra alternativa en pesos son los bonos con cupón fijo, que estos sí reflejan ya directamente la expectativa de inflación y de tasa de interés efectiva anual
que se mueven a partir de estas subas importantes de tasa de interés. Esta suba de tasa de interés, pensada, si alguno piensa que solamente tiene efectos sobre los bonos, sobre la inflación, recordemos que la suba de tasa de interés va a generar un importantísimo incremento en los intereses a pagar por las LELIQ, que ya estamos en 7 billones de pesos en LELIQ, y en los pasivos que utiliza el Banco Central para financiar sus necesidades de absorber liquidez. Así que es un arma de doble filo, no es como en Estados Unidos o en otras economías más desarrolladas, que la suba de tasa de interés está referida a disminuir o a bajar el consumo, a bajar la intensidad del consumo. Acá lo que el efecto inmediato que va a tener va a ser un incremento en la tasa de interés a pagar sobre este tipo de activos. Esta es la evolución del BDC 24. Vemos que ha tenido una evolución favorable, nunca ha sentido los efectos de las distintas crisis cambiarias o el riesgo que se generó por la salida de sectores del gobierno del Fondo Pellegrini, del Banco Nación. ¿Recuerdan? Que habrá sido en esa época, cuando cayó ligeramente, pero vemos que cómo mantuvo valor durante gran parte del tiempo, durante todo el año. El discount en pesos, acá tenemos la crisis de la salida de los fondos del Fondo Pellegrini, del Banco Nación, por parte de, creo que la Secretaría de Gas, que retiró fondos de del Fondo Pellegrini, supuestamente para comprar dólares para importar gas. Pero bueno, acá generó esta brutal caída y esta recuperación que han tenido los bonos ajustados por SER. También podemos ver que el TX24 tuvo también un proceso similar al discount, con fuerte caída cuando el efecto Fondo Pellegrini, y una recuperación también bastante interesante, también movido, repito, por las expectativas de inflación para este año y para el año que viene, que si bien el gobierno la fija en un 60%, la mayoría de los analistas estiman que del 100% que se espera para este año, bajarla al 60%, ese 40% de caída de inflación va a ser bastante difícil que se logre con los instrumentos que normalmente maneja el gobierno, este gobierno de características más bien populistas. Sería una brutal caída de la inflación del 40%, que quizás va a demorar más tiempo en que producirse. Repetimos, no tenemos certeza de que toda la deuda en pesos pueda ser manejada limpiamente por esta administración. Así que bueno, sugerimos, o por lo menos sugiero yo de mi parte, para no involucrar a ninguna empresa ni nadie por el estilo, a que tomen recaudos respecto a la evolución de los activos en pesos, motivados por el creciente incremento de esta deuda, tanto por efecto de la inflación como por efecto de la suba de tasa de interés.